Bienvenidos a mi canal Ingenieando con Alan. En este tutorial de hoy vamos a cambiar un poco el chip y vamos a empezar a ver un poco de instalaciones eléctricas. En los tutoriales anteriores estuvimos viendo diseño en 3 dimensiones con Solid Edge, pequeño cálculo de resistencia de materiales y crear mecanismos a través de los elementos que habíamos creado en 3 dimensiones. En este caso vamos a cambiar ahora a hacer instalaciones eléctricas con el programa DMLEC 2010, en este caso es la versión que yo estoy utilizando. Ahí ya está la versión 2015, pero bueno, no la tengo. Y en este caso de los módulos que tiene DMLEC vamos a utilizar el de cálculo de instalaciones eléctricas en baja tensión para realizar algunos pequeños esquemas unifilares y el cálculo, además de hacer la memoria, el pliego de condiciones y los resultados de las mediciones, una memoria técnica de diseño, lo que vayamos necesitando. La verdad es que el programa es bastante completo porque a la hora de realizar un proyecto él prácticamente genera toda la documentación que necesites, incluido el esquema unifilar que vamos a generar aquí, lo podemos exportar a AutoCAD y trabajar con él. Entonces, lo primero, como podéis ver, nada más abrir el programa, esto es lo que nos aparece. Ya tenemos un cuadro general de mando y protección con su línea de acometida, la caja de acometida donde van los fusibles. Esta sería la LGA, el cuadro de contadores y la derivación individual. Bien, incluso el ICP ya estaría puesto. Entonces, lo primero que para moveros un poco a través de la pantalla y del esquema, aquí tenéis una serie de herramientas que podemos utilizar. Son bastante sencillas. Esta herramienta que tengo actualmente seleccionada es el modo selección, que es para seleccionar cada una de las distintas líneas o circuitos que vayamos creando. Luego tenemos la opción de mover, que simplemente sirve para mover una línea o mover un circuito que tengamos, desplazarlo un poco para que no se solape uno con el otro. Bloque, pues el mismo que mover, pero mover un bloque completo. Este es un zoom ventana que, bueno, como su propio nombre indica, pues si fabricas una ventana y te hace un pequeño zoom. Voy a aprovechar ahora ya también para explicar esta zoom previo, que lo que hace es volvernos al actual nivel de zoom que teníamos, al anterior, perdón. Esta herramienta es el zoom en tiempo real, que lo que haces es, pues si dejas pulsado el botón izquierdo del ratón y desplazas el ratón hacia arriba o hacia abajo, pues hace más o menos zoom, dependiendo del criterio de signo que tenemos ahí. Y bueno, pues tenemos también aquí la mano, que esta sí la vamos a utilizar mucho, que es para desplazarnos a través de nuestro dibujo. Cuando hagamos un esquema unifilar excesivamente grande, pues tendremos que utilizarla para desplazarnos a través del dibujo. Esta hace zoom de todo lo que tengamos dibujado. Redibujar lo que hace es que cuando vayamos a modificar, cuando tengamos un circuito muy grande y vayamos a cambiar algún nombre o cambiemos, por ejemplo, que tengamos un diferencial o no en la línea, muchas veces vais a ver que se queda ahí puesto y que aunque lo habéis cambiado y habéis aceptado ya ese cambio, no aparece. Si le dais a redibujar, lo vuelve a poner. Pero simplemente con utilizar la herramienta de la mano de mover un poquito, ya directamente se regenera. Y borrar, bueno, pues como su propio nombre indica, para eliminar una línea. Importante nada más empezar es en proyectos, sobre todo estas 3 opciones, que es el editor, la base de datos y las condiciones generales. El editor es el editor de texto que vamos a utilizar. Cuando saquemos la memoria o el anexo de cálculos o el pliego de condiciones, nos lo sacará en un editor de texto. Él selecciona uno que tengamos en el ordenador. La mayoría de las veces pues suele ser un Word antiguo o el que tengamos. Si queréis utilizar otro editor de texto distinto, simplemente tenéis que abrirlo, buscar el ejecutable, el .exe del programa y cargarlo y abrirlo aquí directamente. Entonces ya cada vez que generemos un documento, nos lo abre con ese editor de texto. Bien, lo siguiente es la base de datos. Quizás mejor condiciones generales primero y luego os explico un poco la base de datos. Condiciones generales simplemente son las condiciones iniciales de lo que va a hacer el programa a la hora de introducirnos los circuitos y de todos los coeficientes que utiliza. Bien, como podéis ver aquí ya en condiciones generales tenemos el modo de cálculo, que es diseño para nosotros porque no tenemos todavía creado nada. Y aquí dice otro que es comprobar partiendo de secciones calculadas. Esto lo utilizaríamos cuando ya hayamos diseñado nuestro circuito y lo hayamos calculado. Si vemos que el programa nos ha colocado una sección demasiado grande y que nosotros hemos comprobado que la intensidad que pasa a través de ese conductor es mucho menor que la que soporta el conductor, pues entonces podríamos reducir la sección de ese conductor, pero tendríamos que primero cambiar de diseño a comprobar partiendo de esas secciones calculadas, forzamos al programa a que nos reduzca esa sección y luego el programa lo recalcula de nuevo y te dice si lo acepta o no. Si concuerda y cumple con cumple con todo, pues te lo permitirá. Si no cumple o da algún problema, el programa también te avisa y te dice cuál es el problema. Bien,
El sistema de, bueno, los datos generales de la instalación pues son las tensiones en 200 voltios en trifásica y 230 en monofásica, lo podéis cambiar aquí. El alumbrado, las caídas de tensiones máximas permitidas, pues 4,5 para el alumbrado, 6 y 6,5 para la fuerza. Y bueno, pues la intensidad mínima del diferencial, por ejemplo, aquí tenéis 25 y los diferentes coeficientes que podéis ir viendo. Bueno, las conexiones no es, bueno, es importante, pero bueno, es dependiendo de cómo. Normalmente las instalaciones eléctricas, pues muchas que hacéis de un taller o de otro tipo, pues van directamente enganchadas a la red, pero a través de una línea de acometida que va directamente a un transformador. Pero bueno, de esas líneas a veces salen bastantes líneas del transformador que van a diferentes edificios. O líneas telescópicas de las cuales caen bastantes, se conectan bastantes instalaciones. Entonces nosotros simplemente, pues si nos alimentamos únicamente toda la instalación desde un único transformador, por ejemplo, digamos que estamos haciendo una nave industrial con la cual se alimenta con un transformador para ella sola, pues simplemente colocamos aquí transformador y si lo aceptamos, pues aquí arriba vemos tranquilamente que ya empezamos a alimentarnos directamente desde un transformador y queda claro en el esquema unifilar que nosotros vayamos a hacer. Sí, pero bueno, normalmente yo por ahora lo voy a dejar en la opción más común, que es la de alimentarlo directamente desde la acometida que llega a nuestro edificio o a nuestro taller. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Para que veamos un poquito. Ah, sí, datos generales por líneas. Es que os daréis cuenta que el programa tiene muchísimas opciones. Son todas necesarias porque se puede variar muchísimas cosas. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta siempre lo que dice el reglamento, que el programa lo tiene establecido. Y a veces, pues si vas a cambiar a ciertas cosas, si tenéis que tener en cuenta si la ley te lo permite y el reglamento te lo permite. Bien. Datos generales de por líneas, pues esto simplemente os diré que Demlec, o sobre todo CBT, trabaja con pequeñas, trabajamos con circuitos que vamos a ir añadiendo y cada circuito o cada línea, si clicamos 2 veces encima de ella, tendremos que introducirle todos los datos a esa línea. Todos los datos, pues por ejemplo, si introducimos una línea de motor, esta sería la pantalla que nos aparecería de la línea de motor. Ahora mismo, como estamos en condiciones generales, lo que estamos, si modificamos aquí algo, eso significa que cada vez que añadamos una línea de motor, nos va a aparecer con las condiciones que nosotros le hayamos dado aquí. Estas son las que vienen ya previamente. Entonces las vamos a dejar tal y como están porque vienen según el reglamento. Pero bueno, para que veáis un poquito cómo funciona, aquí tenemos las potencias. Normalmente, pues muchas veces las potencias de los motores vienen en caballos, se las podéis cambiar a vatios o kilovatios, como queráis, tanto del motor principal como si tenéis un motor secundario. El rendimiento del motor te lo coloca por defecto en 1, pero bueno, podéis bajarlo si queréis. El coeficiente de mayoración 1,25 según pone el reglamento. Y bueno, pues la longitud de cálculo aquí no te deja variarla, pero cuando seleccionemos el circuito pues sí te permitirá, tendrás que colocársela porque si no, no te la calculará para la caída de tensión. Bueno, pues elementos fijados, secciones mínimas, la mínima permitida para este tipo de circuitos pues de 2,5. La caída de tensión máxima como se considera el circuito de fuerza pues de 6,5, no 4,5 que sería el alumbrado. Y la potencia, no, bueno, perdón, la protección térmica mínima para este tipo de circuitos es de 16 amperios. Bueno, él normalmente considera que todos los motores pues son trifásicos o las líneas trifásicas las puedes cambiar a monofásicas. Él por defecto te va a poner que el motor es trifásico. El tipo de material que vamos a utilizar para el conductor pues es cobre, pero lo podéis cambiar a aluminio con alma de acero, como queráis. El coseno de phi siempre viene 0,8, exceptuando en los circuitos de alumbrado que viene como 1, pero bueno, podéis modificarlo y subirlo un poco porque a veces pues sí que es cierto que es un poco bajo. El aislamiento es muy importante porque en aislamientos, canalizaciones y polaridad, aquí es por donde van a ir los conductores. Tenéis que tener en cuenta que estas 3 pestañas hacen referencia a las ITC del reglamento. Para esta sería la 19, para instalaciones interiores, la subterránea que creo que era la 07 y las aéreas que era la 06. Entonces, dependiendo de cómo queramos que se realice el cálculo, en función a qué tablas, el cálculo de secciones por intensidad máxima admisible, pues seleccionamos una tabla o seleccionamos otra. Y dependiendo del tipo de instalación que nosotros tengamos, por ejemplo, si sabemos que la acometida es subterránea, pues vendrá aquí directamente por subterránea, dependiendo de cómo la tengamos, directamente enterrada, entradas bajo tubo o galerías o zanjas registrables. Normalmente, pues la acometida, si os fijáis ahora, va a venir ya directamente por defecto como red subterránea, entrada bajo tubo. Bueno, las demás opciones, estas de aislamiento, PVC, XLPE o nivel de aislamiento, las iré explicando más adelante a medida que vayamos viendo circuitos, que tampoco quiero que este tutorial se haga, para empezar, se haga excesivamente denso.
Bueno, cerrando un poquito aquí ya, estas son las demás, las de alumbrado, las agrupaciones y las de otros usos, o los subcuadros o consumo en ruta, ¿vale? La simbología, que la podemos cambiar, la que más nos convenga para los magnetotérmicos, interruptores automáticos o fusibles. Las secciones que queremos que utilice para tipos trenzados o desnudos, estos en redes aéreas y en instalaciones interiores en las que queramos. Estos son las permitidas. Si queremos, por ejemplo, nosotros no queremos trabajar con cable de 4 milímetros, pues simplemente la quitamos de aquí y ya no trabajaría el programa con esa sección. La comunidad autónoma donde estuviésemos, esto sobre todo es para la memoria técnica de diseño. Yo estoy en Castilla y León, pues la podemos marcar, pero bueno, si no vamos a generar ninguna memoria técnica de diseño, no hay problema. Las memorias serán todas iguales. El coeficiente de llenado, el de K, por si lo queréis cambiar, y bueno, las dimensiones de las bandejas y de las canaletas. Otra parte importante, ya hemos visto un poco lo que son las condiciones generales, la base de datos. El programa hace todos los cálculos referentes a esta base de datos, o sea, va a realizar una serie de cálculos matemáticos y luego los va a comparar con lo que tenemos en la base de datos y te va a colocar una protección u otra. Esto significa que cuando hagamos el cálculo por intensidad máxima admisible, si tenemos que colocar un magnetotérmico para proteger el cable, lo que sería el nivel de, bueno, la intensidad que podría cortar el magnetotérmico, o la intensidad, perdón, que te dejaría pasar el magnetotérmico, lo que serían los niveles de intensidad están aquí puestos. Vale, de acuerdo. Pues aquí los tenéis para los magnetotérmicos, para los fusibles y para los diferenciales, para los interruptores en carga. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero, por ejemplo, tengo una línea que va a pasar más de 1000 amperios por ella, cosa un tanto extraña, y no tengo un fusible aquí añadido en la tabla de más de 1000 amperios, si tú conoces un fabricante que fabrica fusibles de 1500, lo puedes agregar. Simplemente ponemos 1500. Guardamos y ya estaría. Y el programa ya lo utilizaría. Entonces, siempre todo lo que modifiquemos aquí, el programa lo va a utilizar. Para que lo sepamos. Bien. Conductores, pues lo mismo. Para todos los tipos, aquí los tenéis todas las tablas que va a utilizar el programa. Bueno, pues un poquito más para que veáis. Aquí tenemos todo lo que sería el menú para hacer nuevos documentos, guardarlos, cortar y pegar circuitos, para pegarlo, si lo queremos quitar y pegarlo en otra agrupación o cambiarlo de lugar. Esta sería la parte de cálculo. Aquí directamente si le damos a proyecto haría un cálculo. Siempre que haya un error nos dará una ventana de aviso. Por ejemplo, lo podemos usar ahora y si os dais cuenta me sale un montón de avisos, pero porque claro, solo existe estas líneas y no tienen ni potencia ni longitud. Y bueno, el cálculo de cortocircuito que también lo realiza, lo iremos viendo a medida que yo vaya haciendo algún esquema aquí y lo vaya presentando. Tomas de corriente, tarifas también las saca y bueno, por la memoria técnica de diseño. Y estas serían pues el anexo de cálculos, las mediciones y los esquemas. Para sacar las memorias, la tenéis aquí, resultados, le das a memoria y el tipo de memoria que necesitéis. Y el pliego de condiciones también nos lo genera. Tened en cuenta que la memoria hay que revisarla porque hay partes de la memoria a veces que no vienen en nuestra instalación eléctrica y sobre todo que hay partes que hay que rellenar, hay zonas que tenéis que introducir cierta información. Bueno, pues mirando un poquito a la parte de abajo, la fila de abajo del menú que tenemos, pues aquí tenemos para añadir los diferentes circuitos. Por ejemplo, aquí tenemos motores, aquí tenemos líneas de alumbrado y líneas de fuerza, y son prácticamente las tres que vamos a usar, porque estas tres son las mismas pero con un consumo en ruta, y estas tres son las mismas pero con una conexión en anillo. Estas son las agrupaciones para agrupar varios circuitos, y estas son las líneas de subcuadros. Aquí tenemos también líneas de subcuadros pero con consumo en ruta. Estas tres pestañas hacen referencia a la cometida, a la LGA y a la derivación individual, que están aquí, son estas. Si le dais, pues directamente te aparece el menú de cada una, pero también podemos seleccionar aquí, sabiendo que esa es la cometida, y te aparece. Y bueno, aquí podemos añadir también una línea de reactiva, que lo que viene a ser es una batería de condensadores para corregir el factor de potencia. Tenemos una línea de transformador intermedio, pues si queremos reducir la tensión en algún momento en alguna parte de nuestro circuito, y un SAI, que es una batería para darte una pequeña autonomía. Y bueno, líneas de generador que también las tenemos aquí. Intentaré usar todas las máximas posibles, pero bueno, vais a ver que las más utilizadas pues, son los circuitos simples, que son la línea de motor, la línea de alumbrado y la línea de otros usos. Simplemente para añadir una línea para que lo veáis, simplemente si selecciono aquí ya me aparece el icono, ¿veis? Del motor, y simplemente teniendo seleccionado de dónde va a caer aguas abajo la coloco. Y ahí tenéis, ¿vale?
Si os dais cuenta, ya me ha colocado un térmico y un diferencial. Simplemente si clicamos encima 2 veces ya nos aparece el menú de la línea, que es la línea de motor, le colocamos un nombre y bueno, pues podemos ponerle las potencias y todo lo que os había mostrado un poquito antes. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar la introducción del programa para que no se haga demasiado denso y en el siguiente capítulo haré un pequeño circuito para que veamos cómo funciona. Hasta aquí todo y un saludo.